Buenas tardes, traders. Vamos a analizar lo que hizo el mercado del S&P 500 hoy jueves 18 de marzo. En nuestra gráfica macro encontramos que el precio estaba llegando a esta zona de soporte intermedio que tenemos promediado por medio de estos pivots, y adicionalmente venía también fallando este soporte que teníamos intermedio promediados por este soporte que era resistencia, soporte, y nuevamente aquí lo marca, lo confirma y falla. Entonces teníamos un mercado en este punto un poco cruzado donde podía consolidar. Si superara esta zona podemos ir en largos hasta la siguiente zona objetiva, que podría estar ubicada en este punto, dado que teníamos también una promediación de zona de soporte y resistencia, y si falla ese soporte irnos hasta la siguiente zona macro ubicada en este punto en 39.13. Eso a nivel macro. Entonces tenemos que esperar acá qué estructura nos mostrará el precio. En nuestra gráfica de 10.500 transacciones nos encontramos con este panorama, como les mencionaba. El precio el día anterior nos marca una resistencia bastante pronunciada en ese punto, que vemos que la respeta luego como soporte para dar su continuación a romper máximos históricos, como lo hizo en la sesión del premercado por 4 puntos, pero inmediatamente ahí empieza a caer con mucha fuerza, marcando zonas con volumen o soportes, los cuales confirman zonas anteriores, como en esta zona, que el precio cae, marca su volumen y era una zona importante en días anteriores. Nuevamente genera un nuevo soporte inmediato con volumen, el cual también rompe, y en este punto se encuentra consolidando previa a la apertura. Esperamos que suceda en la apertura. Vamos a nuestra gráfica de 610 transacciones y nos encontramos en este punto, acá, exactamente acá. Vemos que el precio en el premercado en este punto de soporte lo rompe, hace un retroceso y aquí es una continuación y genera un nuevo soporte con volumen que tenemos previamente identificados acá, y el precio confirma el soporte en este punto, sube y nos confirma que esta es la resistencia, dado que teníamos volumen en esta zona y adicionalmente el día anterior sirvió, este soporte estuvo acá, y por medio de promediación el precio llega ahí y nos confirma que esa es la resistencia. ¿Qué esperamos nosotros? El precio continuará bajando, apoyando la tendencia inmediata bajista que se venía generando. Entonces el precio llega nuevamente al soporte, hace un falso rompimiento y ese punto nos confirma, nos habilita para tomar ese test de continuación bajista en la zona del volumen. Por eso en ese punto nos posicionamos con 2 contratos en corto, los cuales había que sacar muy objetivamente, dado que estaba también haciendo una estructura donde podrían también funcionar los tests en largo. Y efectivamente llega a la zona, sacamos nuestro primer contrato en 8 puntos y el segundo hacemos gestión agresiva y sacamos el segundo en 6, y efectivamente el precio llega, testea la zona y se devuelve, también funcionando un test en largo, un test de cambio en este punto alcista, que funciona de zona a zona dando 10 puntos. El precio se queda un poco consolidando un poco en ese punto, intenta romper, reingresa, todavía no hay ninguna entrada válida para nosotros. Aquí realmente hallamos escape de la zona, rompimiento de la resistencia. ¿Qué esperaríamos nosotros? Un apoyo en esta zona rota, ahora como soporte para una continuación en largo. ¿Hasta dónde? Mínimamente a esta zona amarilla de 39.52, con posibilidad de llegar a esta otra siguiente zona de 39.58 como zonas objetivas. Precio efectivamente viene, se apoya en la resistencia rota, nos da esa continuación que hace una pequeña estructura y va a entrar un poco más confirmado. Podemos entrar en ese pequeño test que hasta la siguiente zona, como habíamos mencionado, da 13 puntos y se convierte en un trade muy válido, y al tiempo es una zona de corto. Como mencionamos, teníamos este soporte, el cual había sido fallado en el premercado, y al punto de llegar ahí, a menos que fuera sido superado, seguíamos pensando en corto, y dio una pequeña estructura en ese punto que se puede haber tomado en todo el pivote ese de arriba. También consolidó un poco, dando una pequeña entrada, es un poco más compleja pero también válida, en la pequeña zona del test. Hizo un trade que corrió 20 puntos de forma inmediata. Llega, reingresa a esta zona, la zona lateral que teníamos previamente en la parte de la mañana, recién la apertura. Reingresa a la zona, intenta funcionar un corto acá, pero efectivamente el precio no tiene la suficiente fuerza para seguir cayendo. Vuelve, reingresa a la zona que había sido rota, intenta dar un largo que funciona en este punto,
pero igualmente dan a continuación que genera una corrida de 7 puntos acá en esta zona, pero al tiempo el precio teníamos esta zona de resistencia que nos generó en el premercado y que tenía volumen. Podríamos decir que el precio nos marca otra zona más amplia, un poco más macro en este punto, y ese era nuestro soporte. Si lo analizamos desde este punto, colocando que toda esta es nuestra área, resistencia y el soporte, extendemos, nos daríamos cuenta que este era resistencia, soporte, un falso rompimiento que coincide con la zona de los cortos. ¿Y hasta dónde debe llegar? Hasta la zona opuesta. Se queda un poco corto, pero llega casi a la zona del volumen. ¿Qué nos faltaría? Un test en ese punto de continuación bajista un poco más macro, el cual funciona de zona a zona y da una corrida de 18 puntos. Entonces hay que adaptarnos un poco a lo que al mercado a medida que se va desarrollando, y tendríamos aquí en ese punto donde era la zona de largo, donde hubo el test en la mañana. En ese punto falla ese soporte, y con el fallar hace un retroceso, un pullback a la misma zona del volumen, dándonos una continuación inmediata ahí que nos genera una corrida súper fuerte, dando 19 puntos en toda esta corrida. Pero en el camino a llegar a esta zona de soporte nos genera un soporte o un volumen intermedio, lo cual lo extendemos. En ese punto nos generamos una zona promedio de resistencia, y basados en ese punto que también tiene volumen, genera un nuevo soporte que nos coincide con una zona macro. Entonces tendríamos en este punto acá el otro soporte. Entonces tendríamos resistencia, soporte, un falso rompimiento, lo confirma regresando a la zona y nos da un nuevo protest de continuación bajista, apoyando toda la tendencia que se viene generando en este punto, dando una corrida hacia la zona opuesta de 13 puntos. Nuevamente este soporte que era con volumen, esta zona que era un posible test en largo, falla. Es decir, aquí el precio podría haber subido, pero por el contrario, falla, rompe, y en su retroceso nos da una continuación nuevamente que, igual que la anterior, genera 13 puntos en su corrida. Y aquí ya estamos finalizando la sesión del día, y esos serían los 3 válidos para nuestra estrategia de Taurus Pro Trading. Espero que les haya servido esta clase de postmercado y nos vemos en la próxima.